Bueno, ahora sí, me presento, mi nombre es Nahuel, soy asistente de educación ejecutiva en la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Eh, Le vamos a dar inicio al webinar de claves de gestión de obra pública, que lo dicta Juan Carlos Acolomé. Bueno, se van a resolver un par de dudas y va a haber una especie de intercambio para ver bien de qué trata el curso y cómo va a ser. Y les pido que si tienen consultas, lo dejen para el espacio, después que va a haber un espacio de consultas al final, si las quieren ir anotando. Pueden participar también en el chat o abriendo micrófonos, pero es más recomendable dejarlo para el final para que el profe tenga toda la presentación y después se vayan resolviendo todos los temas que queden pendientes. Yo me quedo en el chat por cualquier consulta si me quieren hacer al privado, digamos, al chat privado. Y también tienen los canales de contacto del mail de educación ejecutiva y todos bueno, los canales de contacto de la escuela. Así que, profe, te paso la palabra y cualquier Bueno, cosa yo muchas estoy en el gracias, chat. Nahuel. Muy buen viernes para todos. Estamos al inicio de un fin de semana que lleva una semana un poquito corta, así que debemos tener mejor el humor. Voy a empezar a compartir pantalla. Mientras lo hago, nuevamente siempre quiero agradecer a la Cámara Argentina de la Construcción, que muy generosamente me brinda un espacio para que yo pueda compartir con ustedes algunas ideas. Este curso surgió originalmente con la idea de presentar otra instancia superadora, que es un curso de gestión de obra pública de la Cámara, pero hace 4 o 5 años o por ahí, el coordinador y conjuntamente con todo el equipo de la Escuela de Gestión de la Construcción, vieron la necesidad o acordamos que era muy útil contar un poco las ideas preliminares para, primero, compartir y establecer un poco el estado del arte de esta cuestión tan importante para la construcción como son las obras públicas, y segundo, dar el puntapié de lo que podría ser un curso. ¿Por qué le damos tanta importancia? Primero porque sobre el final, como decía Nahuel, existe la posibilidad que intercambiemos. Esos intercambios normalmente son tomados como reflexiones para mejorar y cualificar y cuantificar la próxima reflexión o la de los años siguientes. Así que, hecho el marco, vamos a empezar a conocernos. Si bien ustedes son muchos y no vamos a tener la reciprocidad, no va a faltar oportunidad para que nos hagamos. Al final les voy a poner mi mail para que me quieran escribir. Yo soy Juan Carlos Angelomé, soy arquitecto de 1982. Le pido por favor que no hagan la cuenta, es muy sencilla. Soy director ejecutivo, digamos, mi vida se divide en dos, en la docencia y en el ejercicio profesional a través de mi empresa que tiene ya 27 años de vida, que se llama Trek Sociedad Anónima, donde tenemos dos grandes unidades de negocios. Una que es el seguimiento y control de obras, y el otro es formulación de proyectos y evaluación ambiental. Uno es bien de laboratorio y otro es bien de campo. Por una cuestión de historia, de vida, en los últimos años mi formación y mi ejercicio profesional se ha volcado al campo, pero bueno, la verdad es que siempre el interés está en reflexionar sobre esto, y dado que me dedico a la docencia, ustedes verán, soy profesor de la UBA, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Itela, de Escuela de Gestión, y mi tiempo se está dividiendo cada vez más 50 y 50. Estoy tratando de conseguir días de más de 24 horas, pero bueno, escribimos con la colaboración de la Cámara un par de libros y bueno, me he pasado la vida dirigiendo obras. Yo qué sé, les pongo algunas acá para que vean. Esta es la obra de control de inundaciones de la Boca Barracas, donde dirigimos todo lo que tenga que ver con ser arquitectura, obra civil y diseño urbano. Hicimos la dirección de obra del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la localidad en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, por un convenio. No es que hice la Casa Rosada, no me traten de viejo, sino que hicimos un convenio en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura y la Secretaría General del Gobierno, que ya tiene 6 años para dirigir todas las obras de remodelación, ajuste y puesta en valor de la Casa Rosada, cosa que estamos tratando de terminar en estos días. Mi empresa dirige varios Procrear, yo que sé que vamos por el 7º.
O sea que podemos plantear varios frentes de acción. Pero esto me conduce a construir conclusiones, que es el espacio que estamos compartiendo acá con ustedes. La verdad es que la presentación de hoy es la suma de todos mis fracasos. La verdad es que lo que me ha ayudado la docencia en este ejercicio profesional es que uno intenta sistematizar lo que ha pasado durante el largo de su vida. Y acá planteo, si quieren ponemos un post-it, planteo un papelito que digo que esta es la visión de un experto. Lo soy. Bien o mal lo soy. Muchos de ustedes también lo son. Quizás la mayoría. La visión del experto está cargada de subjetividad, no es objetiva. Porque si no, no sería experto, porque le pasaron cosas, hizo cosas, y cada uno de ustedes es un experto con sus subjetividades. Podríamos decir que el dicho de el que se quemó con leche vio una vaca llora, bueno, más o menos es esto. Lo que pasa es que nosotros al efecto karate lo hemos transformado en energía positiva, y esta es un poco la idea. Pero bueno, todo esto hoy yo les voy a contar algunas ideas. No lo vamos a poder resolver hoy. Desde ya los invito al curso, pero la idea es presentar estas ideas para iniciar un proceso de reflexión. Nos escribimos, seguimos trabajando y mantenemos el espacio de la Escuela de Gestión de la Construcción. Pero bueno, la verdad es que acá en colores puse algunas cuestiones preliminares de la obra pública, que la marcan, la establecen y la transforman en un escenario con crisis continua. Uno puede resignarse, oponerse o operar para que la crisis se sistematice, para decirlo de alguna manera. Yo me guío más por el tercer eje, decir, bueno, esto es así, vamos llevándolo lo mejor posible. Lo primero que hay que plantear es que siempre en la obra pública hay una electricidad estática. No tengo que ser preciso por qué, pero hay como un halo siempre de corrupción dando vuelta. Hay como ese ruido de una línea o de una radio que está interferida. Esto es una primera cuestión. No podemos escapar. Hay una electricidad estática que involucra a muchos de nosotros y a otros no. Hay una arritmia de las acciones. Hay que hacer, no hay que hacer, apurarse, no apurarse. Esto viene de la tercera línea, que es la discontinuidad económica. No siempre se paga muy bien en la obra pública, como es el Estado. Entonces, la rima de las sesiones es porque está relacionada con las prioridades políticas, cosa que está bien, porque la obra pública es una consecuencia de una decisión política. Hay una discontinuidad económica que es propia de las arcas del Estado. La cuarta es la ausencia del usuario. El usuario es el inspector de obra, básicamente. El usuario final va a estar siempre alejado y en un momento más tardío de la acción. Es difícil que si nosotros hagamos un hospital, estemos siempre con el director del hospital, porque a veces no se sabe ni quién es, o estemos interactuando. Hay una respuesta a la necesidad que fue interactuada con las autoridades de la salud, por ejemplo, que definen el programa necesidades, como les decía, y define la tipología o la manera de resolver esas necesidades. Eso no significa que después yo interactúe continuamente con el comitente. Lo vamos a ver en algún momento de la presentación. Lo que va a suceder es que el comitente va a ser el usuario va a ser el comitente, y el que pague se va a crear una figura especial que es el inspector, que va a corregir la calidad, pero también va a recibir los reclamos de por qué no se les paga. ¿tá? Entonces, la ausencia del usuario es una comodidad para el que ejerce la obra, pero es una incomodidad final en la rendición de cuentas políticas, técnicas y administrativas. Todo esto pensando en las tres grandes restricciones de la industria de construcción: el tiempo, el costo y la calidad. Y lo otro es los cambios políticos, que producen en algunos casos arritmias de acciones y discontinuidad. No hay. Cada uno de estos aspectos son aspectos que se combinan entre sí. Puede haber electricidad estática con discontinuidad económica, puede haber ausencia de usuario con cambios políticos. Todo esto se puede complicar más. Para no ir a
amargarnos con esto, sino darle un marco. Yo les voy a plantear 4 ideas de qué se puede hacer o qué hay que pensar para que la obra salga bien. No sé si les sirve, yo quiero compartir, hay mucha gente acá. Lo primero que quiero decir es que hay que pensar qué es una buena obra. Porque estamos siempre discutiendo qué es lo que pasa que acá y hacemos como catarsis en las reuniones. Yo les voy a plantear lo que yo creo que tiene que ser una buena obra. Puede ser que no esté todo lo que yo diga, entonces lo que hay que hacer es prepararse para ver si esto va a traer problemas. Yo estoy desarrollando, inclusive terminé de dar una diplomatura en la Universidad de Córdoba que se llama Análisis de Riesgo. Uno sabe que son esas líneas de acción que yo les planteando, que algo va a pasar. La inteligencia del líder de un proceso es saber qué va a pasar y qué tiene que hacer si pasa. No, redondo así. Agustina prendió el micrófono. No, diámetro. Ahí está. Le dijo Nahuel, si alguien tiene una necesidad de aclarar algo rápido, porque se traba, le escribe a Nahuel y Nahuel me lo avisa. No es que, lo que pasa es que, como dice él, son 44, si empezamos a hablar todos se nos complica. Vamos a dejar el espacio final. Bueno, lo primero que tengo que plantear es la buena obra. ¿Qué es una buena obra? Lo segundo, esta discusión de la cuestión de la calidad, que suele retrasarse en los procesos de las obras públicas. Parece más importante hacerla que hacerla bien. Después le voy a pensar un poco porque la obra pública tiene como cadencias muy particulares que marcan como fases. El proyecto, la licitación, el contrato, la ejecución de la obra, la operación y el mantenimiento. Entonces, les voy a contar un poquito de eso y después vamos a ver si podemos discutir sobre la gestión del proyecto. 15 minutos cada uno nos van a llevar a la hora. Estoy ya atrasado. ¿Qué es una buena obra? Que es como, esto lo hicimos una vez con Carlos Marqueto cuando dimos el primer curso de gestión de obra pública. Y bueno, ¿qué es para vos y para mí una buena obra? Y armamos como un solcito. Una buena obra es una documentación confiable. ¿No? Parece fácil decirlo, pero no sucede. Después, es un precio sano. Un precio sano es que es justo para el que paga y beneficioso para el que vende. No es leonino para ninguna de las dos partes. Que tiene un acuerdo de calidad y tiempos. Se hace en tanto tiempo y se paga tanto. Que tiene un control de planificación y un registro de cambio. O sea, yo la planifico y la programo, pero sé que la puedo cambiar. Si no hay, la rigidez no ayuda en nada a este proceso. Que tiene un control de manejo económico financiero, por esas cuestiones que yo le planteaba. Pero de las dos partes, vamos a hacer el juego de que para allá está la empresa constructora y para allá está el Estado, y yo soy el mediador. Él tiene que tener un manejo sabiendo cómo juega aquel. Pero él también tiene que tener una responsabilidad con porque si no lo funde. Que eso es uno de los grandes problemas, la previsión económica financiera, que es uno de los ruidos que yo les planteaba. Después está el control de calidad por medio de un tablero de control. No hay posibilidad en el estado de la disciplina, de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción en general, ir a la obra con una libretita. No existe más esa posibilidad. Hay que crear mecanismos científicos de control. Tenemos internet, tenemos la nube, tenemos el BIM, tenemos el viejo AutoCAD, tenemos el Excel, tenemos un montón de instrumentos que deben ser utilizados y aplicados para la gestión de una obra. Es indispensable, no va a haber posibilidad. Después, la correcta asignación de los recursos, más que nada por aquel lado, porque esto sí, un Cronos está como en 4, 5. Alguien que teneme ahí, Nahuel. Esto que yo les digo de la arritmia de los pagos es una realidad y hay una tendencia a que las empresas constructoras hagan la obra con lo que cobran y no pongan plata para hacerla como debería ser al principio para después ganar. Entonces, ¿qué produce eso? Un estiramiento en el plazo de obra, porque nunca vas a llegar a hacer. Entonces vos vas a ir cobrando, haciendo, entonces el plazo original que requería de una inversión tuya para que fuera exitoso, como comprar un pantalón para tener un negocio de ropa, entonces al estirarse esa situación y vos hacer la obra con lo que cobras, terminás planteando una dificultad.
Y después el último, que es el gerenciamiento de procesos, que significa una ética de trabajo, significa un proceso de responsabilidades aplicadas, no responsabilidades enunciadas. A ver, esto sería lo que yo considero una buena obra. Esa buena obra puede tener algunos aspectos, puede tener algunas fallas en alguna de estas flechas, pero en lo que sí es seguro que no va a ser la misma obra si falla una de esas cosas. ¿Está? Es como el acuerdo final, el gran acuerdo macro, segunda. Si no está todo esto, que es mucho, si no está todo esto, seguro que algún problema va a haber. Lo podemos hacer, no lo podemos hacer, podemos convivir, como yo le decía, o podemos operar. Operemos sobre esto. Para eso vamos a charlar un poquito sobre el resto de las cosas. ¿Está? Entonces, la primera idea es esta de el concepto de la buena obra como marcha. Después está el tema de la calidad. ¿Vamos bien? Me ponen en el chat si están escuchando, si están de acuerdo, si vamos viendo, si necesitan algo. Y Nahuel me avisa. Hay una vieja costumbre en nuestra disciplina, y más fuerte en la obra pública, de echarle la culpa al otro. Y la verdad que cuando hicimos una serie de estudios que hicimos con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Central, en la Escuela de Gestión, con el Grupo Construya, hicimos un montón de relevamientos y llegamos a relevar 600 obras, que es un montón. Y sumamos encima los cursos que venimos dando hace 10 años. Entonces, las grandes fallas funcionales de los proyectos son por errores de proyecto, por errores en ejecución, un 50% del proyecto, un 50% de la ejecución, por mala calidad de los materiales y los componentes y por mal uso de la obra. Esto tiende a agrandarse en algunas áreas de la administración pública, por ejemplo, la justicia o la sanidad, que usan mal las obras y las aumentan las patologías. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que acá el 75% de los problemas de una obra pública especialmente son problemas de los arquitectos y los ingenieros y de los constructores. No son problemas de los políticos. ¿Está? Ustedes me podrán decir, sí, pero lo que pasa es que no me pagan, entonces... Bueno, ese es el contexto, ese es el típico ejemplo de lo que yo le planteaba. Es posible que no te pagan, entonces vos lo que tenés que tomar es tomar los recados, a lo mejor castigando el precio. ¿Está? Todos van a castigar el precio, o uno lo va a hacer por menos guita y después va a tener lío. Entonces lo que va a pasar es que después, en la siguiente obra, que es lo que nos pasa en Procrear, nadie va a ir a matar la obra, la va a hacer por la plata que corresponde hacerlo. Y el Estado va a pagar lo que corresponde. Entonces, lo que quiero decir es, la segunda cuestión es, pongamos en la cancha nuestra este tema. O sea, la mayoría de los problemas de una obra pública son resultado de las malas acciones de los profesionales y las empresas constructoras que intervienen en eso. Y no de los políticos. ¿Está? Perdónenme, les quité una excusa. Y acá, abriendo ese paquete de errores, el 36% es por mala prescripción o inadecuado. ¿Quieren que lo llame malos pliegos? Lo llamo malos pliegos. El 12% es por la falta de insumos, modificación o modificación de los usos. Es muy común en las obras públicas que se prescriba un material que es de difícil acceso porque uno quiere, como no paga uno, para decirlo de alguna manera, proyecta caro o sofisticado, y eso después no se puede resolver. Hay mala interpretación por parte de la constructora en un 15%, hay modificaciones por parte del comitente en un 27%, es importante, fíjese que es la segunda en orden, pero bueno, esto tiene que ver con la rima de las acciones. Cambia el municipio, reforma la dirección de tránsito. Vos estabas haciendo la reforma de la dirección de tránsito, en vez de hacer un box, tenés que hacer 2 box, porque va a haber un director y un subdirector. Seguro que lo estoy diciendo les pasó a algunos de ustedes. ¿Da? Me pasó todo el tiempo a mí. Imagínense 6 años modificando la Casa Rosada. Sin ánimo de crítica ni nada, pero son 2 administraciones, 2 gabinetes distintos, 2 ministerios distintos, entonces uno tiene que estar ajustándose. Lo importante es no quedarse uno con esto. Entonces, tomar el concepto de la obra y socializar este problema. Es decir, mirá, vos me estás pidiendo que cambie esto, no lo puedo cambiar por la misma guita. O si vos querés gastar la misma guita, resigná otra cosa. Entonces, hay que siempre jugar las tres restricciones, calidad, tiempo y costo. Cuando yo modifico algo,
voy a impactar por alguna de las tres. El problema es que me lo quede yo esto. Si me lo quedo yo en el rol que está, esto siempre va a tener problemas. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno trabaja sobre esta cuestión, tiene que trabajar con el principio de Pareto, que dice que es el 20% del esfuerzo que yo le dedico opera sobre el 80% de los resultados. Les recomiendo que lean el principio de Pareto porque es muy interesante y muy fácil de interpretar en el ejercicio de la construcción. Si yo me preocupo antes, voy a resolver muchas cosas después. El problema es que me ocupe después de lo que pasó antes. Y esto es endémico en la industria de la construcción de la obra pública. ¿Por qué? Porque el comitente no está, porque la guita es de otro. Entonces aparece cierta irresponsabilidad social por parte de los actores porque no está claro quién pone la tarasca. En realidad estamos poniendo los 40 millones de personas o 50 millones de argentinos. Entonces, también hay una lógica en ese sentido. Hay una responsabilidad de los actores en mejorar este proceso. Y entonces, en las obras públicas, porque son, la mayor cantidad de obras en la Argentina las hacen los estados. Uno se hará 2 casas, hará 5 fideicomisos, 100 supermercados, pero todo el tiempo se hacen rutas, todo el tiempo se hace escuela. Entonces, la cartera de la industria de la construcción en la Cámara es el 40-60% de la Cámara es obra pública, en cualquiera de los segmentos. O sea que las grandes empresas se mueven por eso. Entonces, no podemos no profesionalizar ese proceso. El 60% de lo que hacen las empresas es obra pública. Llamémoslo comunicaciones, llamémoslo transporte, llamémoslo lo que sea. Pero esto requiere de que analicemos el ciclo de calidad. El ciclo de calidad incluye el análisis de la obra anterior. Y esa disritmia política pierde esa memoria. Entonces lo que hay que intentar es hacer un esfuerzo para documentar bien, pensar en el que sigue, no en el que vino. Entonces estamos acostumbrados a que se lleven toda la documentación, que desaparezcan los planos. Tratemos de evitarlo, no lo hagamos porque no va a ganar nadie. Ahora, el tercer eje. ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Yo miro el reloj, porque vamos sin medio. Entonces, ¿se entendió? Abrimos unos 5 minutos de consultas. A Nahuel, ¿me ayudás? ¿Puede ser? A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Qué bárbaro, qué buena presentación que estoy dando. Nadie dice nada. Ponga, Sofen, elógienme aunque sea. Bien, bueno, no hay preguntas. Escuchamos todo. Acá me dice Pablo que hay como un eco. ¿Sigue estando el eco? Pablo. Pablo Seno. No, se solucionó hace rato, Juan Carlos, gracias. Listo, gracias, Pablo. Buenas, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Pero Noelia, dale nomás. Acá Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, va todo? Noelia. Bien, ¿y vos? Todo muy bien, clarísimo, Bueno. se escucha perfecto. Por ahí consultar respecto a las fuentes de las estadísticas que estás mostrando, digamos, cómo está construida esa información para entender un poco. Mira, esa construcción está hecha por un relevamiento. Esto se originó en un trabajo que hicimos para el Grupo Construya. ¿Conocen el Grupo Construya? Que es la agrupación de las 2 empresas que más materiales de construcción, los líderes del proceso constructivo en la Argentina, Sindar, Ferro, FB, Sinteplas, todos los grandes fabricantes tienen una agrupación que se llama Grupo Construya, que nos pidió, cuando yo estaba en la Universidad de Palermo, un estudio estadístico. Los alumnos empezaron a recorrer colegas y a preguntar. Esto siguió en los primeros cursos de gestión de obra pública, donde nosotros con los alumnos hacíamos la encuesta o pedíamos que nos informaran los problemas que habían tenido. Entonces fuimos armando como fichas, documentación, un trabajo bastante artesanal que nos permitió, Noelia, construir esas conclusiones. A lo mejor algunas se enciman en 2 características, pero nos armaron como una familia. Esto después fue verificado por un par de documentos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y de la Sociedad Central que buscaron la opinión de los arquitectos, pero sobre todo de los clientes, que fue lo siguiente que hicimos con el grupo de alumnos. Empezar a preguntarle a los clientes cuáles habían sido los problemas. Tomamos el primer documento y elaboramos sobre eso. Esto es un documento dinámico, Noelia. Está
Este es el último porcentaje que tenemos. Probablemente, como todos hacen el curso y todos avanzamos, esto vaya mejorando. Voy a tomar la sugerencia y voy a marcar cómo fue girando esto en el tiempo. Buenísimo, clarísimo. ¿Sabés, Noelia, lo que sucede? Te agradezco el comentario. Se está reduciendo esto. Se está reduciendo las fallas de proyecto. Hay una... ¿Qué pasa? Esto me voy un poco. Hay una profesionalización de la obra pública. Hay más gente que se dedica a esto y se queda mucho más tiempo. ¿Me entendés, Noelia, lo que te quiero decir? Entonces, uno ya se quemó con la leche y entonces ya no quiere quemarse más con la vaca. Entonces, ha mejorado todos los procesos. Y esto tiende a que se reduzcan los impactos de la mala calidad de las documentaciones y los proyectos. Todavía sucede, pero esto ha hecho que hay un montón de gente, en las cuales me incluyo y muchos de ustedes, es que se dedica a hacer obra pública toda su vida. Y antes era 2 años dando, que tiene que ver con la democracia incluso. Sí, Noelia. ¿Está? Hola. 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 Sí, perdón, Sí. yo justo se me cortó un poquito. No, quería sumar una pregunta en relación a esta, entiendo, acumulación de experiencia que comentás. Si está centrado más que nada en Buenos Aires o si es experiencia en todo el país, digamos. En todo el país, en todo el país. En todo el país. Por suerte, como el curso tiene, inclusive ahora hay un montón de participantes que están en otro lado, en todo el país, todo el país. Si querés hacer el curso, porque vamos a contar dónde se aumentan las... más te alejas de Buenos Aires, más quilombo hay, para hacerlo de alguna manera. No es poco académico, pero es así. Entonces, una de las cosas que yo le planteaba, esta idea de plantear las fases de la obra. ¿Por qué hicimos este trabajo? Y me parece que ustedes se van a mover con comodidad. Las organizaciones administrativas tienen que pensar en un proceso gradual para llevar adelante una obra pública. Y es posible que ese proceso necesite de varios actores. No existe la posibilidad que un solo actor lleve adelante toda una obra pública. Es necesario interactuar y construir equipos. Cuando yo termine de armar estas fases que les voy a presentar, les voy a pensar cómo tienen que ser las organizaciones administrativas. Ahora estamos hablando de si es la municipalidad de Pico Truncado, no sé si existe Pico Truncado, pero bueno, una municipalidad. También es importante que tenga separado. La pública trabaja sobre la necesidad de la comunidad. Una calle, un hospital, un Zoom, una salita de primeros auxilios, un plan de bacheo de la comunidad debe ser respondido por un proyecto. Esto en la obra pública se llama pliego. El proyecto en la obra pública se perfecciona cuando yo construyo un pliego. Primer punto. Uno de los problemas, ya les dije antes, que la documentación no es confiable. O sea que hay cierta dificultad en construir pliegos confiables. ¿Por qué es esto? Y porque el decisor político te apura, porque vos no tenés la información necesaria, porque te pagan 45.000 pesos y hay un montón de cuestiones que hacen a la elección. Pero sabemos que en algún momento un pliego deficiente traerá problemas en alguna de las 3 restricciones: plano, tiempo y calidad. Plata, tiempo y calidad. García Meseguer, que es un viejo amigo del Instituto de Calidad de Construcción en España, dice que en la industria de la construcción, y especialmente en la obra pública, se dice menos veces no de la necesaria. Se asumen compromisos de difícil cumplimiento. Entonces nosotros vamos a una reunión con el intendente o con mi jefe de la empresa constructora y le decimos: che, dicen que este hospital se puede hacer en 12 meses. Sí, ¿cómo se va a hacer en 12 meses? Eso significa que tenés que certificar el 10% mensual, más o menos. 8% mensual. Yo no conozco una obra que certifique el 8% mensual todos los meses. No hay, no existe. Entonces ya estás asumiendo un compromiso de difícil planteo de este tipo, ¿no? Estoy hablando, ahí está, son los grandes números, ¿no? Entonces digo, la primera fase tiene perfil, prefactibilidad, uno va lanzándose. Entonces,
va mejorando hasta que llega a la perfección de esa primera fase. O sea que hay una lógica de producción de pliegos distinta a una particular. Porque hay oferta y demanda distinta, porque no está el negocio, sino está el abastecimiento de la necesidad de la gente. Si uno hace una obra para uno, es para ver que le salga lo más barato posible, a mejor beneficio. También en la obra pública, pero entre medio hay lo que se llama precio sombra, que es, ¿por qué haces un hospital? Sería la pregunta. ¿Y por qué hay que hacer hospitales? Sería la respuesta más ligera. No, hay que hacer hospitales porque la gente tiene que estar sana, porque la gente sana mejora la calidad de vida, se trabaja más, el país produce, estamos todos mejor. Entonces no es un análisis cortito. Lo segundo que suele ser un gran problema, la verdad que esto en el curso después se transforma en un trauma, que es elegir al que te va a hacer la obra. Tanto sea una obra chiquitita como la licitación de una presa hidroeléctrica o el gasoducto Néstor Kirchner. Es muy difícil, es muy angustiante y con muchos procesos. Y es donde la electricidad estática está con tutti. Este proceso que indica la necesidad de establecer mecanismos, métodos, trae grandes problemas cuando solo pensamos en el menor precio. Y hay una tendencia que también está imponiéndose cada vez más en armar licitaciones que tengan buenos pliegos, pero que además elijan a la oferta más conveniente y no la más barata. Porque la tradición estadística, Noelia, te lo hablo vos, dice que cuando la obra siempre elegís la más barata, siempre tenés algún problema. Esto sería la fase 2, formulación, licitación o compra de la obra. La fase 3 es la puesta en marcha, otro de los grandes temas. Los decisores políticos, los avisos, la publicidad, dice que firmamos el contrato para empezar el puente de Avenida San Martín. Ya todo el mundo tiene en la cabeza que empezó. No empezó nada, se firmó el contrato nada más. Hay un gran trabajo de puesta en marcha. Por allá estaba la empresa constructora, ¿no? Por parte de la empresa constructora y por el comitente de organizar y alinear los papeles. Entonces, hay una tradición de firmar actas de inicio que se neutraliza el plazo. Entonces, lo que hay que empezar a modificar es decir, bueno, voy a firmar el acta de inicio cuando estén todas las cuestiones resueltas. Linderos, topografía del terreno, trámites municipales, todas las cuestiones que hay que resolver antes de la obra. Esto que parece administrativo es fundacional para que después no arrastremos patologías administrativas. Entonces, yo lo que aconsejo es pensar en una fase entre que yo adjudiqué y empiezo la obra, donde resuelvo las cuestiones administrativas, las cuestiones de puesta en el terreno y de organización de la producción. El que está ahí tiene que pensar quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, y el que está ahí, a través de su inspector, analizarlo. Esto lleva a una primera idea, a una tercera idea de papelito, de post-it, que es necesario involucrarse en la cuestión y hay que mejorar la comunicación. Parezco Paulo Coelho, ¿no? Bueno, no, yo lo digo porque me equivoqué en todas las fases, ¿eh? No es que no me equivoqué, más ayer me equivoqué en una. Pero sé que me equivoqué, que no es poco. La fase 4. Ejecución de las obras. Bueno, ahí ya, donde lo que está en juego, y ahí es tan importante el manejo económico, son los recursos de producción y asegurarte el abastecimiento. La única preocupación, si yo he hecho bien la fase 1, la fase 2 y la fase 3 en el proceso productivo, que es la fase 4, es la necesidad de analizar sistemáticamente que estén asegurados en la obra los recursos de producción, mano de obra, equipos y materiales. ¿Qué va a afectar a que esto no suceda? La arritmia en los pagos, la discontinuidad económica, la falta de pliegos o indefiniciones. Nosotros hemos dirigido obra pública que hubo que cambiar las bases porque estaban mal calculadas, que estaba mal hecho el estudio de suelo, o habían usado otro estudio de suelo. ¿Sabe lo que es empezar una obra con un balance de economía y demasía? Es un trauma. Te volvés loco, no sabes cuánto vale. Entonces te agarra un pánico al que ejecuta también, ¿eh? Entonces decís, bueno, esto era pilote, se equivocaron. Entonces eso te produce una desconcentración. Cuando vos solo tenés que estar preocupado en producir, estás preocupado en hacer un B,
en hacer la redeterminación, en un montón de otras cosas. Entonces, el objetivo de que si yo empiezo la fase 4 es porque hice bien las otras fases. ¿Está? Esto después termina, y en la obra pública es muy, muy importante y pragmático y determinante, que es la operación y mantenimiento. Hay que hacer bien los edificios porque nadie los va a cuidar. O si los cuidan más o menos. Todos sabemos que, ¿por qué hay que hacerlos bien? Porque hay que sacárselos de encima si no. Viste que hay una frase, alguno la debe conocer, una frase graciosa en la industria de la obra pública, que es: las obras no se terminan, se abandonan. Te vas, no quiero saber más nada, estoy podrido. Entonces, todos están podridos. Entonces, esos abandonos producen posibles patologías posteriores. Ahora, lo que yo quiero es que entendamos que las fases son un concepto productivo y que la industria de la construcción de obra pública es un proceso productivo, no es el lucimiento de un político. Nosotros somos responsables de un proceso productivo que responda a la necesidad de un político. Y ahí hago un hincapié del político. Yo amo a la política, amo a los políticos, te dirán, está loco, porque es la manera, y la democracia. Porque hay alguien que se tiene que dedicar a eso. Y nosotros como Pobla, alguien tiene que dedicarse a eso y nosotros decir si se dedicó bien o mal. Ese sería el primer mecanismo. No lo vamos a poder resolver en esta charla, pero digo, el decisor político es mucho más experto de lo que imaginamos. Si yo les cuento una historia que hicimos nosotros para el Ministerio de Turismo en su momento, hace como 10 años, ya no me acuerdo. Estaban trabajando, ¿se acuerdan que hubo una revitalización de la Ruta 40 y entonces contrataron a un grupo de consultoras para establecer un plan de trabajo y obras? Entonces nosotros hicimos una metodología que armaba como una matriz de criterio para definir bien las necesidades de la fase 1 para construir obras en la Ruta 40. Entonces, parte del laburo era entrevistarse con las autoridades municipales, hablar con la comunidad, construir una matriz multicriterio y elegir las prioridades de las obras que eran importantes. Siempre empezábamos por los intendentes. Siempre. Y nosotros éramos medio cancheros. Y el tipo te decía: hay que hacer un parador acá, un puente acá y una parada de colectivo acá. Y ahora este tipo. Hacíamos toda la matriz y era un parador acá, un puente acá y una parada de colectivo ahí. Había un 90% de coincidencias entre lo que proponían los políticos y lo que realmente se necesitaba. ¿Por qué? Porque el tipo estaba con la gente. Te gusta o no te gusta, está con la gente y las escucha. Y parte de las necesidades, siguiendo la lógica, están planteadas en esto. Entonces, hay que entender esto como un proceso productivo y que no hay que discutir la decisión política. Porque si no, nosotros estamos ahí y el director de obra habla del político, el político habla del director de obra, el director habla del jefe, el jefe habla del director y todos dicen que el proyecto es una cagada. Entonces, lo que yo necesito que entendamos, que cada uno es dueño de un pedazo de este proceso y que se tiene cargo de ese proceso. Entonces, yo no puedo quejarme del proyecto si no hago bien la inspección. Yo no puedo quejarme del proyecto y la inspección si no hago bien la construcción. Porque si no, entramos en la lógica instalada que produce esas patologías. Entonces, lo que yo digo claramente, si analizáramos la matriz, la fase 1, 2 y 3, dentro de una fase 4, habla de un acuerdo entre la dirección o la inspección de la obra y el ejecutor de cómo se va a hacer esa obra, asegurar un abastecimiento y una terminación de entrega. Entonces, si yo dividiera, se ve el mouse, ¿no? Sí. Si yo dividiera la fase 4 que está planteada acá, la dividiera, diría que hay 3 fases adentro de eso. O fase 4.1, fase 4.2 y fase 4.3. La puesta en marcha y el análisis ya viene de antes, o sea que es la 3. Yo ya lo puse en marcha. Acá empezó la obra. Acá termino la fase 4.2 y acá la entrego. Lo que yo digo, que es lo que ya está comprobado, que es que yo no puedo tardar más del 10% del tiempo de la obra en ponerla en marcha. La obra son 10 meses de contrato, en un mes la tengo que tener laburando. Si no, voy a tener problemas. Después, 8 meses es para producción
plena. Cuando voy en el mes 9, estoy usando un ejemplo de 10, interpolen con 24. Cuando me falta el 10, yo tengo que empezar a terminarla. Esto significa un cambio de actitud en la obra. Esta etapa es para formular, ajustar y diseñar procesos productivos. Esta es solo para ejecutar, porque ya resolví todo en esta, principio de Pareto. Después que me aseguré en la continuidad de la ejecución de las tareas, empiezo a pensar en plantearlo. Inclusive, las organizaciones más maduras desde el punto de vista constructivo para allá, tienen equipos distintos. Hay un grupo que pone en marcha larga, otro que es solamente jefatura de obra. A lo mejor hay alguien de esto que está involucrado en la etapa de la formulación. Y después hay cuadrillas para terminar obras. No sé si ustedes lo saben, pero hay un montón de empresas que tienen organizados sus equipos para decir, bueno, muchachos, vamos, ¿no? Y tenemos que terminar. Esto en la obra pública es más notorio, que no se haga. Hay un montón de elementos psicológicos que incluyen, pero no tenemos tiempo para plantearlo. Entonces, esta fase 1 va a marcar muy fuerte todo el proceso posterior. Ese proceso posterior, nunca, ¿qué roja y blanca? ¿Qué me pasó? Ese proceso posterior puede estar condicionado. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Estamos bien. Vamos a la última cuestión, ya nos quedan unos 10 minutitos, creo que vamos bien, que es la gestión del proyecto. Y yo me voy a instalar en esta idea de que una de las principales, a lo mejor alguno de ustedes ha sido alumno mío en la facultad, o es alumno mío en alguna facultad, o ya me sufrió en otro lado, y yo esta idea de la recta del proyecto a la obra es una cosa que intento bastante imponer. Bueno, bastante, obsesivamente imponer. Yo lo que quiero decir, y me parece que ustedes después me van a dar la razón, no quiero que sea hoy, que si yo sé cuánto valen las cosas, sé cómo están hechas. Entonces digo, no es que yo sea el rey del capitalismo, yo aseguro que sabiendo cuánto vale, sé cómo está hecha. Por lo cual, si yo sé cuánto vale mi proyecto, me aseguro de cómo se hacía. Eso sería del proyecto al precio, o sea, la etapa analítica. Y si sé cuánto vale, sé cómo la tengo que hacer. ¿Está? Obviamente que es un camino de ida y vuelta, por eso la flecha tiene 2 puntas, pero el escenario es este. Hay una primera etapa donde yo proyecté y hago la documentación, cualifico el listado de rubros, hago el cómputo métrico y establezco el costo directo, con un análisis único para cada obra. Voy a decir, uy, ¿qué laburo? Es un análisis único para obra. ¿Puede usar un presario de otras obras? Sí, pero tienen que ser muy, muy similares los tipos de obra, porque el problema de la industria de la construcción, que no hay un estándar generalizado, porque uno no habla sobre planes, habla sobre proyectos. Puede haber 2 hospitales de la misma superficie, de la misma especialidad, pero al estar en 2 territorios distintos ya es otro proyecto. Entonces, el pedido es que yo, para tener un buen precio, tengo que hacer un análisis detallado de cada una de las situaciones. Puede ser que mi expertise o mi análisis anterior, porque soy experto, determine que pueda interpolar otros valores. Sí, pero lo tengo que justificar. Una vez que yo sé cuánto vale, con esa guita tengo que hacer la obra. Y tengo que planificar y programarla y materializarla. Y ahí aparece un gran problema. La diferencia entre planificar y programar. Nos contentamos en pensar que teniendo la planificación, la obra se va a hacer como nosotros queremos. Esto es un error garrafal. La planificación solo asegura una secuencia constructiva de acuerdo al pliego, pero no asegura su terminación en tiempo. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que pensar es en la dupla, planificar y programar. Planificar es establecer una secuencia. Programar es darle tiempo a esa secuencia. Si yo no trabajo la dupla, solamente voy a trabajar con la planificación, por lo cual solo aseguro una secuencia que no significa terminar. O sea, trabajo en términos artesanales. ¿Cuánto tardo en hacer esta mesa? Y 2 meses. Y después me pongo un mes por pata y llevo 4 meses. Después la tabla de arriba 2 meses más, 6 meses. Y bueno, la próxima vez ya diré, pero la primera vez no hice un análisis. Entonces, yo ya hice un análisis de cómo valía y asigné 30 horas de oficial, 40 de... Entonces, ya tengo la cantidad de horas. No tengo que empezar de vuelta.
Bueno, entonces, y después yo tengo que organizar. Está claro que lo que yo tengo que hacer es organizar un proceso que ya tiene muchas pregnancias anteriores. El problema es que cuando yo materialice, haya supuesto que muchas pregnancias se cumplieron y no fue así. Y la gran cuestión que se pone en juego en todo este proceso es la incumbencia profesional de cada uno de los actores. Esa incumbencia profesional de cada uno de los actores, cuando se desdibuja, produce inconvenientes. Entonces, el inspector se transforma en comitente porque la empresa constructora le dice, nada, mira, yo no avanzo porque no me pagan. El director de obra o inspector dice, qué proyecto es una cagada, la verdad que le voy a cambiar esto. Y el jefe de obra dice que están mal las especificaciones técnicas y que hay que presentar una adicional. Entonces, todo el tiempo hay un escenario de tensión. Como decía anterior, convivo, me acostumbro, opero sobre ese escenario de tensión. Yo ya estoy en esa lógica. No permito más estas cuestiones. Tiendo a profesionalismo. ¿Me sale? Y a veces me sale y a veces no me sale. Y yo ahí manejo una cuestión importante en los procesos de obra, que es entender el efecto de la meseta. Yo no quiero que hagamos mucho al principio y poco al final. Yo quiero que hagamos siempre lo mismo. Y controlar nuestra obra. Siempre cuento la historia de Galarza en la obra. Me quedan 2 minutos y cuento la anécdota. Uno va a una obra, cualquiera sea, pongamos, esta es una obra particular, llegué a la obra, yo venía con un objetivo en la obra, que era ver la carpintería del 8º piso. Lo conté el otro día en Córdoba, lo vuelvo a contar ahora porque es una historia que me pasó a mí. Llego a la obra y está Galarza, el capataz, hoy ya un viejo amigo, que me pasó, entré pasa en la obra pública. Yo vengo a ver la carpintería del 8º piso. Mi guión era ese. Llega Galarza y me dice, no tenemos más cemento, arquitecto. Uy, Galarza, pero ayer comprábamos, sí, lo que pasa es que vino su contratista de hormigón y le metió pata porque le pagamos por tanto y como le dijo al administrativo que le iban a pagar, le metió y nos quedamos sin cemento. Va a hablar por teléfono. Che, hola, mira, me tenés que mandar más cemento. Se le destrabó a todos, ¿no? Porque yo lo veo el profe. Ok. Bueno, ahora lo vamos a estar solucionando. Faltaba poco, ¿eh? Sí. Te habrán entusiasmado en la web que me había ido. Voy a terminar de plantear esto. Ni me acuerdo dónde quedaba. Dijeron que cuentes de vuelta la anécdota. Ah, estaba con Galarza. Llegué a la Sí. escalera, ¿me escucharon llegar a la escalera? ¿Con el seguridad e higiene? Sí. No. Bueno, entonces Galarza me pidió cemento. Arquitecto, nos quedamos sin cemento. Entonces, jefe de obra, obra particular, cualquier obra. Vos como director, inspector. Entonces, no, bueno, te la pido. Llego a la escalera y en la escalera veo que tiene una inseguridad la escalera. Imagínense en esa planta baja, como decía antes, ya no sé si lo escucharon, llena de materiales, varillas, humedad. Imaginan esa planta baja de un edificio, ¿no? Del hospital materno infantil de Villa Caraza. Entonces, vos llegás a la escalera, ves que las condiciones de seguridad e higiene están absolutamente perdidas. Entonces, llamás al responsable de seguridad e higiene, lo retás, le metés un orden de servicio, ya a ese segundo evento que no te permite tomar, ya a esta altura la ventana del 8º piso ya estaba complicada. Vamos a poner que es 4º piso porque es un hospital, así no tardo tanto.
Llego a la mitad y viene el subcontratista de electricidad y te dice, se comieron los fases en las vigas. Y, viste que te lo dicen los electricistas con alegría, ¿vieron? No sé si les pasa, tienen como una vocación de estar alegre cuando pasa algo mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces te pones a ver, bueno, vamos a hacer un pase, llamás al jefe de obra, al subcontratista, al capataz, resolvés el tema del pase, decís, ¿quién habrá sido el culpable? Das ahí, llegás al tercer piso y ves que están poniendo mal la puerta de la habitación 27. Le digo, pero esa es derecha, porque acordate que, bueno, ahora la cambio, me equivoqué con la otra porque leí mal el plano, lo puse al revés. Ya a esa altura no te acordás de lo que había sido hacer a la obra. Estás como descontrolado, descontracturado y no sabes a qué fuiste. Y te importa 3 belines en la ventana del 8º piso, porque te procede. Entonces, lo que yo propongo en estos procesos y para perfeccionar el proceso de dirección, ejecución, para allá y para allá, es profesionalizar el proceso. Es siempre hacer lo mismo o hacerlo con un guión. Yo a la obra voy a hacer esto. Por eso es que es importante entender este último cambio que hay. Yo tengo un guión que me lo puede dar un panel de control, pero lo que hay que entender es que una obra tradicional, y esta es la particularidad final de una obra pública, deme en 2 minutos más, Nahuel, porque se me cortó un formato de trilito de Código Civil dice que hay un comitente, un proyecto director y una empresa constructora. ¿Está? Lo que sucede es que el comitente desaparece en la obra pública y se transforma en, cuando hay lo que se llama gerenciamiento del proyecto, hay una relación entre comitente y proyectista, y lo que pasa es que el comitente es el proyectista. Es el caso particular. Entonces, las tensiones se desdibujan o se transforman en otra cosa. La otra dimensión, que es la del contrato, también pasa lo mismo, porque el proyecto de dirección se transforma en lo mismo. A vos te reclaman porque no te pagan. En cambio, si vos estás haciendo la planta de embotellamiento de Coca-Cola, le decís, reclamale a José Coca-Cola, no me reclames a mí. Se trabó de nuevo. Sí, se trabó de nuevo. Mientras tanto, les voy a pasar por el chat. Este webinar se va a subir a nuestro canal de YouTube, así que ahora les paso el enlace. Les paso también el enlace del curso de gestión de obras públicas, que ahí está toda la información, pueden descargar el programa, ver el tema de fechas, aranceles y demás información del curso. Y les dejo el canal de contacto de la escuela, que es educacionejecutiva@camarco.org.ar. Todo eso se los paso ahí en el chat. Ahora, mientras hacemos tiempo hasta que vuelva el profe, les dejo todo eso. Y si, bueno, si tienen alguna consulta específica del curso, o si, no sé, si tienen cualquier consulta, lo vamos viendo. Tema de curso propiamente dicho, no, porque ahí lo contesta el profe, pero no sé, capaz con alguna inscripción o algo así, lo podemos ver. Sí, está bien, los que tienen que retirarse no hay problema porque ya son las 11, así que ahora yo voy a esperar a que el profe vuelva, así hasta ahí volvió, así vamos a cierre. Entonces llega Galarza, no, de vuelta no la cuento. Perdónenme, se cortó, no sé qué pasa hoy. Ya estamos en hora. Ya estábamos en hora, termino y listo. Sí, Le pido mil disculpas. Aseguro que después no pasa lo mismo. Yo tengo, para las dudas, siempre doble cantidad. Yo le voy a pasar, le decía a Nahuel, la presentación por si quiere, después me imagino que escribirán, y el que la quiere. Acá hay una serie de detalles de algunos tips, de recomendaciones para no equivocarse en cada una de las etapas. Cómo prescribir, qué utilizar para cuantificar y programar, qué usar para formar el listado de tareas y la asignación de tiempo. Son como recomendaciones. ¿Las pueden tomar o no?
Tampoco me las voy a poner a leer porque no tiene sentido. Como las pueden, o capturan la pantalla, se lo dejo ahí, capturan la pantalla y las tienen, le doy unos 1, 2, 3, 4, 5, captura de pantalla, pasan a capturan la pantalla, le sacan una foto, lo tienen, o le mandamos después por Nahuel la información. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que terminar y pensar es en esta idea de armar la buena obra, de entender cuál es el proceso, y que podemos reflexionar muchas cuestiones más explotando este proceso que se inicia en una reflexión como esta. Yo siempre me voy con la esperanza de que las cosas van mejorando, y cada vez más me cruzo con gente que se dedica a esto y que no se dedica a otra cosa y que se va a dedicar a esto, porque hay una mejora en este proceso. Si quieren seguir reflexionando, paso el aviso, Nahuel, el 14 del 10 son 6 clases de 9:30 a 11:30, todos los viernes a la mañana. Esto es así porque hay mucho funcionario público que la hace, entonces lo hace en horario de oficina. Los espero con todo gusto. Nahuel seguramente que les pasa las indicaciones. Y abro los últimos 5 minutos para consultas y estoy a su disposición. ¿Alguna consulta? Aproveche que tengo internet. No hay Hola, ¿qué consulta. tal? Sí, yo Hola, te quería Luciano. consultar, ¿qué tal? Buen día, te quería consultar Hola. del curso, si el que arranca en octubre es el último que se dicta en el año, o si se vuelve a repetir, digamos, antes de fin de año. No se vuelve a repetir. Ok, listo. Si Bueno, no me termino enloqueciendo. Ahora está estoy bien. terminando uno de gestión ambiental de obras que termina el próximo martes, y después ya empiezo después del fin de semana largo, el próximo viernes Ok, bueno, listo, bárbaro. Como información general, todos nuestros cursos son anuales. O sea, es muy difícil que repitamos un curso a menos que haya una cantidad de inscriptos tremenda y lo tengamos que dividir. Pero siempre los cursos, o sea, son anuales y se repiten más o menos en la misma fecha del año que viene. O sea, este curso se va a dictar el año que viene más o menos en septiembre, octubre. Listo, bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta. sí, Noelia, dale. Por ahí saber si en alguno de estos cursos, o en tu experiencia, o en algún espacio, si hay alguna experiencia en relación a obras con cooperativas de trabajo, más que con empresas constructoras. Hemos tenido, sí, nosotros en el posgrado hemos tenido experiencias. Dos ejemplos. Nosotros lo que hacemos en el curso es establecer estudio de casos, digamos. La metodología es hacer un planteo teórico como el de hoy, pero después plantear un caso. Empiezo siempre por un caso mío, para que no, muestro mis éxitos y mis fracasos, y después, si el grupo tiene onda, presenta sus casos. Y muchas veces me piden que presente un caso. En el caso de que te interese participar y querés hablar de cooperativa de trabajo, tenemos casos para mostrar, ¿tá? Y si no, invitamos a alguien. Buenísimo, muchas gracias. Es parte de la dinámica que planteamos. Nuestros cursos, no sé si existe otro en la Escuela de Gestión de Capacitación, Nahuel, no, son muy dinámicos porque están basados en la lógica de lo que ustedes necesitan. Tenemos una matriz, pero la vamos perfeccionando. Hay una encuesta, inclusive, al final de cada curso, que pide si hay que hacer correcciones o se acuerdan. Yo en el curso de Gestión Ambiental de las Obras, para darte un ejemplo, le dejé abierto, che, ¿qué tema quieren agregar? Y agregamos temas, y acá es lo mismo, ¿tá? Como yo digo, la planificación está hecha para cambiarse. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, Nico, Nahuel, vamos a dar por terminada la reunión de hoy. Vuelvo a agradecer a la Escuela de Gestión de la Construcción y a todos los participantes, que han sido muchos y seguramente que le han puesto mucha atención a todo. Bien, sí, yo también les agradezco a todos por haber participado. Gracias, Juan Carlos, la verdad muy claro. A vos. Te pido mil disculpas por la... No hay problema, no, puede pasar. Y están en el chat está el canal de YouTube donde vamos a subir el video. El enlace, lo repito por las dudas, el enlace a la descripción del curso y donde está toda la información. Y el canal de contacto por mail, que si mandan ahí seguramente les respondo yo, así que quedamos a disposición por cualquier cosa. Y bueno, buen fin de semana para todos y gracias por haber participado. Listo, muchas gracias, buen fin de semana para todos, nos vemos. Chau, Chau, Nahuel, chau. saludos. Chau, saludos a todos por ahí.
Pórtense bien que no está el jefe. Chao.